Sí. Pues Bueno. aprovecha para hacer preguntas antes de que vengan los demás y te quiten la palabra. Vale. A Algo ver. que comentar. Dime. Pues es un poco, a ver, hay veces que hay años que son de hacer muchas cosas y veces que hay años que son como más aburridos, que parece que no pasa nada, pero igual es como que son de ordenarte. Pero Sí. es como extraño, ¿no? Porque hay veces que se suceden de una forma muy extraña. En esos años que son de ordenarte, es difícil, porque me está pasando este año. Además, pasó que miré y tengo un año que es un año 4, Año 4, año vale. 4. Uh-huh. Cambié de trabajo, ahora estoy en el nuevo sitio y estoy aposentado, en todo, estoy como muy aposentado, ¿no? Y quizás, y entonces, claro, es un poco, yo soy una persona que estoy muy acostumbrada a moverme y a hacer cosas, y es un año como que lo encuentro como aburrido. Es aburrido, el 4, para los que prefieren moverse, sí. En numerología es cierto que hay 9 números, del 1 al 9, y por lo tanto digamos, tenemos ciclos de 9 años que cada vez se mueve un número. Entonces, en el año que nos corresponde al año 1, es un año, sí, de empezar cosas, pero precisamente en el año 4 es un año de estabilizar, de solidificar. Ya es un poco raro que hayas cambiado de trabajo, porque normalmente no se cambia. Sí. El cambio es algo contradictorio con el 4, pero si es para tener más seguridad, sí es posible Sí, cambiarlo. Entonces, sí, probablemente es eso. Un año 4 es quieto, tranquilo, de estabilización. Ahora bien, si tú eres alguien que te gusta la quietud y la estabilización, el año 4 no lo encontrarías aburrido, lo encontrarías normal. Pero si eres, a mí también me pasa, el año 4 para mí siempre es más de los más aburridos. A mí me gusta el año 1, el 5, el 3, estos 3 me encantan porque yo barajo bastante estos números, ¿no? sí. Pero, bueno, no es negativo, es diferente, No simplemente. es eso, es diferente. Año de Quizás descanso. es eso. O sea, yo ahora lo que estoy, porque al final me ha acabado que como estoy aburrido, estoy en casa, no hago nada, pero contra menos hago, menos quiero. Claro, tengo la casa hecho un desastre, lo tengo todo, o sea, es un año que, aparte, que, no sé cómo decirte, que sí, estoy consolidando las cosas, pero de una forma como con desidia, ¿sabes? Entonces quizás es lo que debería controlar, ¿no? Aprovechar realmente que es un año de estructura para ya que tengo tiempo para hacer otras cosas, pues sí, aprovechar para ordenarme la casa y poder afrontar para ya el año que viene, que sí que ya preveo que voy a hacer más cosas, que voy a empezar a estudiar y todo, como Sí. mínimo dejarme una base muy sólida. Una cosa, ¿qué habitante tienes en la casa 4? 3. 3. Pues sí, es muy raro. Porque normalmente, a ver, no todos vivimos el 4 igual, lógicamente, según el habitante que tenemos en la casa, ¿no? Se calcula y se tiene. Entonces, el que tiene en la casa 4 tiene de nacimiento un 3, incluso los años 4 no son tan quietos, sino más bien son movidos. Entonces, sí que aquí intervendrá alguna otra cosa, probablemente tu carta astral, tu revolución solar, algún tránsito, alguna cosa que independientemente del año, porque el año es algo genérico, es una energía que te mueve genéricamente, pero si personalmente tienes algo que te frena por algo, yo qué sé, puede ser el Saturno. Ahora actualmente el Saturno está tocando las narices un poco a casi todo el mundo, lo frena todo, a casi todo el mundo. No a todos, pero la mayoría de las personas viven el Saturno que está pasando ahora en conjunción con Plutón como un freno, una limitación y sí, según quién, como un aburrimiento. Entonces, a lo mejor a ti te toca un punto concreto de tu carta natal que te frena muchísimo más de lo que sería normal para ti, ¿vale? Puede ser. Pero aún así, cógete por la parte positiva. Es para hacer planes. Es buen año y buen momento para hacer planes. No para seguramente realizarlos, pero sí para planificar. Sí. Entonces, ya que incluso estás en plan vago de no hacer nada, haz algo con la cabeza y apúntate planes, planificar cosas para el año 5, cuando empiece a partir de octubre. No, si el año 5 ya lo tengo planeadísimo. Voy a empezar un máster en la universidad y ya tengo un viaje preparado para diciembre. O sea, Tienes un buen 5 preparado, sí. Sí, sí, sí.
Entonces, claro, ahora es, bueno, yo creo que igual es eso, que ahora la pega que más tengo es eso, un poco de orden, pero de orden físico, no orden, Vale. sino, y entonces a ver si me leo. Vale, es un poco esto, ¿no? Porque me ha sorprendido que soy una persona, a ver, que sí, que me gusta mucho estar en casa, pero hacer cosas, ¿sabes? Entonces me he Bien, encontrado, he hecho un cambio de trabajo y es como un cambio de trabajo mucho más estable. También lo he buscado, ¿no? Porque básicamente he buscado un sitio con mejores condiciones, pero que hago lo mismo. Con lo cual vale, es un trabajo es un cambio muy seguro. perfecto. Oye, tú hiciste el curso de los rayos conmigo, ¿verdad? Sí, ¿Tú tienes el rayo séptimo en algún sitio? yo tengo, sí, mi copa es rayo 6, rayo Sí. 7, rayo 7 y la copa 6. Caray. Vale, pues haz alguna meditación del séptimo rayo, por ejemplo, o trabájate el séptimo rayo que tiene que ver con el orden. Eso Vale. te irá mejor para potenciar esa parte que ahora sientes como un poco descuidada. Yo haría eso, en este caso. O sea, el Vale, rayo séptimo es el que te iría bien. sí. Hola, Dolores. Hola. Buenas tardes. Buenas. Mira, aquí estamos de color violeta, hablando del séptimo rayo. Bien, como estamos en la fase de inicio, antes de entrar en el tema, pues estoy proponiendo que los que vais entrando hagáis una pregunta, bueno, que a vosotros os interese algún tema, aparte del perdón, lo hablaremos en cuanto seamos, pues 4 al menos, ¿no? Que empecemos a trabajar. Pero mientras tanto, ahora hemos respuesto, ¿verdad? Que te ha servido la Sí, sí, respuesta. sí. Vale, pues ahora te toca a ti, Dulos. Si tienes alguna pregunta cualquiera sobre estos temas, tú misma, un Vale, comentario. ya me pensaré. Ah, vale, todavía no tiene ninguna. Vale, lógico. De acuerdo. Pues ahora estábamos hablando que en numerología tenemos lo que se llaman los años personales que nos influencian. No nos marcan, ¿de acuerdo? O sea, no es que sea demasiado marcado. Espérate, que ahora me están pidiendo el link. A ver si se lo copio y lo pego. Aquí, ¿dónde estás? Que no te veo. Yo te lo he pedido, pero ya te he encontrado antes de... Ah, pues yo os he invitado a todos, Sí, bueno, a lo he todos visto. cuantos, con lo de la invitación, y veo que David tampoco se ha enterado, porque me está pidiendo el link para conectarse, porque lo hace con el móvil, el que no puede estar con el PC, ¿no? Que siempre te estaba diciendo. Ah, sí, ¿ves? Ya tenemos David. Hola, David, ¿te lo he enviado? Sí, ya, no sé, no puedes hablar, ¿no? Vale. Sí, sí que puedo hablar, sí. Ah, vale, vale. Ahora sí. Te había enviado la invitación, supongo que lo hacía a través de correo, no lo sé, porque desde aquí del YouTube he enviado invitaciones a todos los que me habíais dicho que estabais interesados, pero Como no lo siempre. debes haber recibido. Por eso, cuando me lo has pedido, bueno, te lo he copiado y pegado para el móvil. Gracias. Bien, estábamos ahora comentando, a ver, a lo mejor, bueno, casi seguro que tú tienes alguna pregunta, porque estaba diciendo que mientras terminan de unirse los que faltan, que hagáis alguna pregunta personal vosotros, bueno, personal, me refiero a alguna pregunta que tengáis sobre estos temas del perdón, que es el tema de hoy, hablaremos en cuanto oficialmente lo hagamos, ¿no? Empecemos. Pero mientras tanto podemos aprovechar para responder alguna de vuestras preguntas. Para eso sois buscadores violetas. Me tenéis como tutor a vuestra disposición. El Javier ya ha hecho una pregunta, Duros ha dicho que ya la hará más adelante. ¿Y a ti se te ocurre alguna pregunta? No de las tuyas, de esas que me hacen hablar 3 horas, porfa, una de normalita. Bueno, antes que nada, déjame saludar a Javier y a la otra chica que no conozco. Dulos. 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 Hola, Dulos. Lástima que no Buenas. estén, buenas. Lástima que no estén ahí hoy porque me apetecía estar con todos vosotros. Y bueno, sobre el perdón tengo alguna que otra pregunta, pero no sé No, si que no, esto... sobre el perdón no, sobre otra cosa. No, de momento no. Me pillas así que... No, lo decía porque esperamos unos 5 minutos, espérate, no sé la hora ni la hora que es, y 39. Pues no mucho, esperamos un par de minutos más y empezamos con el perdón. Pero era por si tenías, aprovechando que estamos hablando y que me podéis preguntar en directo, podíais preguntar alguna otra cosa de estos temas de crecimiento personal, de espiritualidad, etcétera. Bueno, de No sé. momento muy bien.
Mira que pillarte a ti sin saber qué preguntar me parece raro, ¿eh? Sí. Porque Es, eres de los que más preguntas. es que, ¿sabéis qué pasa? He tenido problemas con el ordenador. Ahora transmito desde el móvil porque se me ha estropeado el cargador del ordenador. Entonces, me ha sentado aquello corre, el link no lo encontraba y por eso me he sentado así. Ahora, dame 5 minutos y seguro que luego tengo muchas preguntas. Seguro, seguro. No Bueno, te veo, Josep, ¿eh? ¿Es normal que no te vea? no, normal no, pero ¿qué quieres que te diga? Nosotros te vemos, bueno, yo al menos te veo, ¿verdad que sí? Que le veis vosotros también aquí en la ventanilla. Vale. Se te ve, se te oye bien, aunque a veces te estás mareando porque como mueves el móvil, se te ve cabeza abajo, se te... No, Vale. si no, es normal. No sé, tú me has dicho que al principio no se te oía, no se oías o algo así, pero ahora sí, ¿no? Ahora todo sí. se oye bien. Vale. Todo perfecto. De hecho, a ver, el que se os vea a vosotros o no tampoco es que tenga mucha importancia. Lo más importante es que se nos oiga porque así podemos interactuar, ¿vale? Aquí la estrella de la semana soy yo, claro, en estos vídeos. Digamos que ya que soy yo el que respondo preguntas. Bueno, si os parece, pues ya si los que tengan libro y que puedan apuntarse ya se irán añadiendo, pero bueno, ya somos suficientes como para iniciar un debate y trabajar sobre el tema que habéis pedido vosotros, que es el tema del perdón. Ay, vamos a ver. Desde luego es un tema... recordad que me podéis, ¿cómo se llama eso? Cortar en cuanto queráis y podéis preguntar o hablar, ¿vale? Pero, bueno, ahora voy a hacer una pequeña exposición porque es de lo que esperáis normalmente. Es que es un tema, por un lado, amplio, por otro lado, muy, pero que muy importante y que da pie a errores muchas veces, porque se sobreentiende equivocadamente. El perdón, la energía del perdón, podríamos resumirla a tope, al máximo, diciendo que es una energía que sale del segundo rayo amor, sabiduría, que sale por el chakra cardíaco, por el centro amor, como le llamo yo. ¿De acuerdo? Tiene que ver con el centro cardíaco, es una derivación o una manera diferente de aplicar la energía del amor. La energía del alma, la energía universal, del alma, etcétera, ¿vale? Eso tampoco es que lo defina mucho, pero que lo digo para que entendáis la importancia que tiene, porque si recordáis que de chakras, digamos de los clásicos, hay 7, 3 arriba, 3 abajo y 1 en medio, que es el corazón, es el cardíaco, es el chakra central, el que permite unir digamos, la materia y el espíritu, lo inferior, lo superior, arriba y abajo, etcétera. Es el punto central. Y las energías que se mueven por aquí son las que permiten precisamente unir el universo. Es el pegamento del universo. Normalmente se habla solo del amor en cuanto a la energía de este chakra, pero tiene diferentes manifestaciones esa energía llamada amor con A mayúscula. Y una de ellas es el perdón. Pero porque el perdón no es nada más que la manifestación del amor. ¿Qué importancia tiene? Más bien, deberíamos decir que la importancia es en negativo. Si no hay perdón, o sea, si hay falta de perdón, nuestra vida siempre va a ser un infierno. Nunca vamos a poder avanzar, nos vamos a quedar bloqueados hasta cierto punto y vamos a ser infelices. Es que es imposible ser felices si no hay perdón, si no se sabe. Cuando tú perdonas, pero la otra persona no te acepta el perdón, no importa. De hecho, entonces, no tiene importancia. A ti no tiene ninguna importancia. Para la otra persona sí, pero para ti no. ¿Pero te afecta? No, eso es porque tú dejas que te afecte. Eso es otra historia. A ver, a nivel energético, de lo que yo estaba hablando, si nosotros tenemos un roce importante, pues si es una tontería, normalmente no, pero un roce importante con alguien que creemos, sentimos que nos ha dañado, independientemente de si es cierto o no, de si ha sido físicamente, emocionalmente, mentalmente, es igual, ¿vale? Creemos, nuestra vivencia es que nos ha dañado y lo rechazamos. A partir de ahí puede haber odio, rabia, puede haber muchos sentimientos encontrados y negarse a perdonar.
Entonces, cuando ocurre eso, en ti, no en la otra persona es su vivencia, su historia, no vamos a meternos con eso, porque depende de ella. ¿Vale? Pero lo mismo sería válido, pero desde el otro punto de vista. Ahora, nosotros nos centramos en lo que nosotros podemos hacer. Nunca nos centramos en lo que el otro debería hacer, porque eso sí lo hace bien y si no, pues también es cosa suya. Lo que podemos hacer nosotros es perdonar. Bien, si no perdonamos, esta energía se queda bloqueada hacia abajo del centro cardíaco. No sube ni puede subir al centro cardíaco. Y a los superiores, si subimos energía a los superiores, la subiremos distorsionada. Por ejemplo, en el centro mental, el chakra mental, lo que haremos será tener ideas equivocadas, visión, que tiene que ver el centro visión, ¿no? La visión de nuestro camino estará equivocada, la expresión que tendremos, la comunicación estará falseada, equivocada, etcétera. Todas las energías a partir del centro cardíaco para arriba estarán equivocadas si surgen, ¿vale? Por lo tanto, para estar bien nosotros, independientemente de cómo lo reaccione la otra persona, yo tengo que perdonar. El perdón es un acto personal. Yo perdono. No es, vale, de acuerdo, el otro lo entiende y lo acepta. No, no, no. El otro puede odiarme lo que le dé la gana. O sea, podemos haber quedado los dos odiándonos, por ejemplo, ¿vale? Muy fuerte o muy flojo, pero odiándonos, no soportándonos. Si yo perdono, corto, porque esto es una cadena que nos une. Si yo perdono, corto esa cadena, la corto, y la otra persona se queda con el mal rollo, con la mala historia que representa y kármicamente va a tener que aprender el perdón también, o en esta o en otra vida. Pero nosotros podemos haber cortado eso y nos liberamos del karma que tiene que ver con eso. Nosotros nos liberamos al perdonar. ¿Vale? La técnica del Ho'oponopono vendría a ser una... Es una de ellas, sí. ¿De perdón? Sí, 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 sí. A ver, técnicas deben haber unas cuantas. Esta se ha puesto de moda últimamente y está bien. No digo nada en contra, al contrario, está muy bien. Pero tampoco es que sea necesario hacerlo de esa manera. Depende de cada persona, le irá bien. A ver, hay personas a las cuales un recitado constante, gracias, te amo. Es como antes el Padre Nuestro o las... Exacto. Se hacía anteriormente religiosamente. Claro, para según quién eso le sonará a algo religioso y le puede repatear un poco. No el significado, pero sí el hacerlo de esa manera. Que conste que a mí me pasa eso. Yo no me sale a hacer el Ho'oponopono. Lo he hecho algunas veces, pero me acabo como atragantando. No me funciona de esa manera. Pero más que nada por mi mente. Entonces, si en la mente de alguien ese sistema no le va bien, pues use de otras maneras. Yo uso más el entendimiento. Entender qué pasa. Al entender qué pasa, a mí me desaparece cualquier tipo... No es que perdone, es que no necesito perdonar. Pero claro, ese es mi sistema. El segundo rayo usa más ¿vale? Pero hay otros rayos que le usará más, los que le gustan más los rituales. El séptimo rayo, por ejemplo, es más ritualista. Le va mejor hacer un tipo Ho'oponopono. Aquí depende de las creencias de cada uno también. Sí, claro. Las creencias y la manera de ser, la energía de rayo que tiene. Los rayos. Sí. Eso con todas las técnicas, ¿eh? Por eso no hay realmente ninguna técnica que sirva para todo el mundo. Es imposible, porque como mínimo deberían haber 7 técnicas diferentes para cada uno de los 7 rayos, para cada cosa. Y encima, como cada rayo también lo vivimos con matices de manera diferente todos, es lo mismo que con los números. La numerología, uno puede tener muy fuerte el rayo 7, el número 7, pero tener el matiz 3 o el matiz 2 o el 1, entonces hay muchas diferencias. ¿Vale? Por eso técnicas habrán las que sean. Pero sí es cierto que según las tendencias que tenemos, hay algunas que es que de hecho ya nos atraen. Cuando la oyes, resuena en ti. Y si resuena, practica esa, porque es la que te va bien, seguro. ¿Vale? Por eso digo lo del Ho'oponopono, está perfecto. Yo he asistido a varios seminarios, la he practicado algunas veces. La teoría me parece perfecta, pero cuando tengo que practicarla, esta en concreto a mí me suena eso demasiado mantra. Y no me gustan los mantras, pero eso es personal. Ahora, reconozco que el perdón es lo principal, lo primero que tenemos que hacer. Y que conste que el primero es perdonarnos a nosotros mismos.
Perdón es básico, como digo, pero es algo que en los cursos que doy es una de las cosas que siempre insisto. Si es un curso de crecimiento personal, si es un curso de astrología, no hablamos de eso, lógicamente. Pero porque es que sin esto, que te da la tranquilidad de espíritu para poder seguir avanzando, nos quedamos bloqueados totalmente. Perdonar es lo básico, en serio, tenemos que hacer todos. Pero que conste que también, como digo, primero depende de la manera de cada uno, de cómo es cada uno, el sistema que usará. Para mí es muy fácil perdonar cuando me doy cuenta de que no hay ánimo, ¿cómo le llaman? Bueno, tiene un nombre en latinajo, en latín, pero es igual, que cuando no se quiere hacer daño, ¿vale? Y ahí también tengo que darme cuenta de manera profunda, sabia, siendo una persona sabia, ¿no? Porque lo primero que vemos es personas que nos hacen daño, que lo hacen queriendo. No me refiero a que lo hacen sin querer, porque creo que todo el mundo puede perdonar si te pisan. Estás en un lugar donde hay mucha gente y te pisan el pie, te quejarás y te apartarás y no sé qué, pero es fácil perdonar a esa persona porque ni te ha visto y había aglomeración. Vale, eso se perdona. Y como eso, cualquier ejemplo. Pero la mayoría de las personas a las que odiamos o tenemos un choque importante porque nos han hecho un daño, cuidado, y vuelvo a decir, no creemos que nos han hecho un daño, lo vivimos así, porque tampoco es cierto, pero bueno, lo vivimos de esa manera, evidentemente sentimos que lo han hecho queriendo. Han querido hacernos daño, ¿vale? Pero en realidad, si pudiéramos separarnos un poco, entrar en eso que llamamos la posición del observador, estar nosotros en nuestro interior, el observador, y mirar bien desde arriba, desde la influencia del alma, en realidad todo lo que conlleva esa relación, lo que ha pasado ahí, nos daríamos cuenta de que esa persona ha hecho lo mejor que él ha sabido para él. Fíjate, para él, ¿eh? No digo que ha hecho lo mejor para ti, ni mucho menos. Estoy diciendo, ha hecho lo mejor que ha sabido para él. Porque en su ignorancia no se ha dado cuenta todavía que cuando uno quiere hacerse el bien a sí mismo, tiene que hacer el bien a los demás. Si no, no funciona. O sea, no podemos hacernos el bien a nosotros con exclusión de los demás. Si lo hacemos, funciona mal. O sea, por un lado, nos creamos enemigos, eso seguro, pero es que encima realmente lo que queríamos que iba bien no va bien para nosotros. Pero eso es ignorancia. Entonces yo puedo perdonar muy fácilmente a un ignorante porque lo veo como un niño, alguien que no sabe, no se ha dado cuenta todavía de que lo que está haciendo es incorrecto, está mal o que le está haciendo daño a sí mismo, simplemente. Ni eso se ha dado cuenta. Entonces, a mí no me cuesta nada perdonar a un niño que me ha hecho daño, incluso teóricamente queriendo, porque veo que es un niño y yo soy una persona mayor, para que nos entendamos. Desde ese punto de vista, fíjate que todo eso tiene que ver con el amor, sabiduría del segundo rayo, que es el rayo más fuerte que tengo, ¿no? Pues a mí me resulta muy fácil perdonar. De hecho, no necesito perdonar. No tengo que hacer un acto específico de perdón, porque me doy cuenta, vale, bueno, ya aprenderá. ¿Vale? Sí que puedo enfadarme en un momento que me hagan daño, que es otra de las cosas que hay gente que lo tiene malentendido. Pensar que en el perdón significa olvidar lo que te han hecho, significa dejar que te lo vuelvan a hacer, significa no poner límites. No. A ver, si alguien te ha dado un bofetón, apártate, no dejes que te vuelva a dar. O pon los brazos para que no te dé, o apártate, deja de relacionarte con él, busca alguna manera para que no te vuelvan a dar. O sea, ser masoquistas no tiene nada que ver con perdonar. Eso por un lado. Entonces, no es... hay que saber poner límites. Alguien que sabes que te hace daño, pues apártate de su vida y punto. ¿Vale? Pero no con rabia, con rencor, con esa sensación de que es una mala persona y que quiero cortar con ella por eso. Es un ignorante que por su ignorancia me hace daño y yo no quiero que me hagan daño. Por lo tanto, me aparto. O sea, sí que hay que tomar medidas para evitar que pase. Si fuera un asesino... ¿Perdón? Que pensaba que preguntabais. Sí que a un asesino habrá que perdonarle, pero no dejar que vuelva a hacerlo. ¿Lo entendéis? Y si es necesario que vaya a la cárcel, pues va a la cárcel. Punto. No se trata de... El perdón no es... dejar que las cosas sigan igual, ni tampoco olvidarlas.
Bueno, Sí. a veces se considera como un acto de fragilidad, Sí, la ¿no? gente. Y tampoco es... Al contrario, perdonar necesita mucho coraje. Es más fácil enfadarse y seguir enfadado. Eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo es, no, pues con esta persona no me hablo, porque me hizo no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántos, y si puedo se la devuelvo, y todo eso. Eso no necesita ninguna fuerza de carácter porque todo el mundo lo hace. Es automático, es natural en la biología, digamos, ¿no? Pero perdonar se necesita mucho, mucho, mucho coraje, mucha fuerza de voluntad y desarrollo espiritual, claro, desarrollo personal, porque si no, ni te pasará por la cabeza. O sea que no, de fragilidad nada. Pero, insisto, sí que es cierto, como tú bien dices, o decías, Dulos, que hay gente que luego no acepta tu perdón e incluso al contrario, piensa que, claro, como eres débil, se puede aprovechar más. No tiene nada que ver con la debilidad y tú no tienes por qué demostrar que eres débil. O sea, dejar a entender eso, No, ¿no? no, pero se considera a veces, uno no pide perdón porque considera que los otros dirán, mira, hay situaciones, pero podría haber casos de que el perdón es como te hace frágil a ti mismo. Y Claro, a sí. veces, muchas veces no se pide perdón por eso, por orgullo, ¿no? Exacto, por orgullo. Sí, ahí viene la razón del no pedir por esas razones, por eso, para no quedar mal, para no quedar como frágil, sí, bueno, por orgullo, para no quedar mal de alguna manera. Bueno, vale, sí, pero tenemos que aprenderlo, que no, que al contrario, yo debería estar más orgulloso de mí mismo si soy capaz de perdonar. Pero claro, insisto, depende del caso que le hagamos a los demás. Si sabiendo que la sociedad, es cierto, ¿no?, considera debilidad normalmente el que pide perdón, lo considera débil porque el macho alfa, el que domina, el que tiene poder, no tiene por qué pedir perdón. Entonces, cualquiera que está de sumiso es el que tiene que pedir perdón constantemente, incluso cuando no debería. ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, en estos roles sociales, evidentemente pasa eso, pero nosotros ya estamos fuera de estos roles sociales, o deberíamos estar. La persona que está en el crecimiento personal sabe, o debería saber y darse cuenta, que lo que está haciendo es poniéndose en otro apartado de la sociedad, en una sociedad que está en construcción, pero que no tiene nada que ver con la sociedad estática y conservadora que funciona normalmente. Y que con eso va a perder amistades, va a perder relaciones familiares, casi seguro, y va a tener que pasar tiempos o solo o con pocas relaciones porque no puede encuadrar esas dos partes de la sociedad, la que está en continuo avance espiritual y la que se mantiene igual. Entonces, pero eso es bueno, no sé si es un hándicap, a mí nunca me ha molestado, pero sí sé que hay gente que sí, ¿no? Se siente sola, etcétera, porque no, bueno, por la reacción social. Pero literalmente yo lo que os digo es que vamos a decirlo de otra manera, que da igual lo que piensen los demás. Lo que sientas tú es lo importante. Si te sientes bien, pues lo haces y ya está. Y no escucho a lo que digan los demás. De hecho, siempre que los escuchas, acabas mal. Y eso supongo que ya lo has visto. Ya lo has podido probar en la vida en general. Si haces lo que te suelen decir que es lo normal y lo que todo el mundo hace, etcétera, te sientes mal, te sientes vacío. Porque los que habéis ya hecho el clic al camino de crecimiento personal, no se puede volver atrás. Los que todavía no han llegado ahí, sí que es un valor muy importante el no ser diferentes. Por eso en la juventud, que todavía no hemos entrado, porque no hemos desarrollado todavía nuestra personalidad en el camino espiritual o de crecimiento personal, mientras somos jóvenes, es normal que sigamos, es muy habitual que sigamos al grupo de amigos, que sigamos las normas hasta cierto punto. Cuanto más avanzado estás, ya desde antes por otras vidas, menos pasa eso. Pero bueno, hasta cierto punto es normal. A partir de una cierta edad, en la cual ya sí has despertado al crecimiento personal, ya no puedes volver atrás. Entonces, eso de que lo que digan los demás, lo que piensan, o es que me voy a quedar solo, pues vale, si es un precio a pagar hay que pagarlo, porque no hay vuelta atrás, no se puede. O te sientes totalmente vacío, te vuelves un vegetal, una persona que no tiene vida realmente, que hace lo que hace porque todo el mundo lo hace y punto. Pero eso no. Y el perdón es que además te libera de montones de cosas. Fijaos lo que os he dicho al principio, lo primero que hay que hacer es perdonarse a sí mismo, porque nos han inculcado un montón de culpas
que no debemos aceptar de ninguna manera, que las hemos aceptado por la costumbre, etcétera, pero la mayoría de nosotros nos sentimos culpables por cosas. Una de ellas es esto que acabo de comentar, el hecho de ser diferente, de yo no soy igual que los demás, yo no hago lo que hacen los demás, yo no me encuentro bien con las tendencias sociales, las modas o el ocio que todo el mundo sigue, da igual eso. Cualquier cosa que seamos diferentes ya nos hace sentir culpables. Entonces, lo primero es aprender a perdonar, por un lado eso, y por otro las equivocaciones que hacemos, que es lógico que hagamos. Como seres humanos es prácticamente imposible que no nos equivoquemos alguna vez. Entonces, cada vez que nos equivocamos, nos sentimos culpables. Por un lado, por no haber sido capaces de, y además por haber sido capaces de lo contrario, lo negativo, lo malo. Entonces, la manera, fijaos que he dicho, el perdón no significa olvidar, por lo tanto no significa decir, oh, yo no he hecho nada, que eso también sería muy cómodo, ¿no? El quitárselo de encima. No, no, me he equivocado, aceptación. El perdón primero, sí, ya aprovecho para decirlo, primero requiere de aceptación, ¿vale? No es huida, tanto el perdón de uno mismo como de otros, la aceptación de lo que hay, ha pasado eso, punto. ¿Vale? Y al haber pasado eso, aquí decido yo cómo me afecta. No dejo que los demás sean los que deciden mi vida, sino yo. Y yo decido que quiero seguir amando, que quiero seguir dando energía amorosa, no a esa persona necesariamente, porque ya veo que no la acepta, por eso me ha hecho daño, se supone, ¿no? Pero, bueno, yo seguiré, no me cerraré, no bloquearé mi centro cardíaco, seguiré dando amor, seguiré viviendo felizmente, ¿vale? Porque yo lo decido, no le doy poder a otra persona. En cambio, cuando tenemos rencor u odio, en realidad le estamos dando poder a esa persona. Me quedo atado emocionalmente a esa persona tantas vidas como sea necesario hasta que alguno de los dos, digamos hasta yo, que corte ese hilo mediante el perdón. Fijaos lo que os acabo de decir. Si no se perdona en esta vida a una persona, a la que sea, en la siguiente vuelves. Y con esa alma volverá a ver otro rol probablemente diferente, pero donde volverás a salir esa lucha. Y si no se perdona, en la siguiente y en la siguiente, hasta que se perdone, ¿vale? Hasta que se corten esos lazos emocionales. Eso pasa con todo, ¿eh? Los lazos buenos, los malos, etcétera. Pero este es jorobante del todo. Es uno de los peores, porque te ata a tu enemigo. O sea que los lazos buenos te atan a tus amigos o a tu gente a la que quieres, pero los lazos negativos te hacen que te vayas encontrando con esa persona hasta que se termina. Y terminando un poco lo que has preguntado tú, Dulos, cuando uno perdona y el otro no, que quede claro que se rompe ese lazo entre tú y esa persona porque tú lo has decidido, pam, tú te quedas libre, tú ya no tienes por qué volver, pero esa persona se queda como buscando porque no ha perdonado, por lo tanto, a ti no te va a encontrar, la siguiente estoy hablando, no te va a encontrar, pero atraerá a alguien que necesite pasar esa experiencia, ¡clac! Y se volverá a encontrar con alguien, se atará y ale, y así varias vidas hasta que él aprenda a perdonar, él o ella, ¿vale? Entonces, que el perdón es obligatorio, seguro. Cuanto antes lo hagas, mejor vivirás. ¿Veis? Es fascinante. La energía del perdón es una de las cosas más importantes. Insisto, porque es una energía de amor. De hecho, es el uso del amor. Perdonar requiere eso, darte cuenta de que puedes amar el alma de esa persona, porque su alma es amor como la tuya, aunque no ames sus actuaciones de la personalidad, que pueden ser tan graves como sean. ¿Vale? ¿Y qué sería más, el saber perdonar o el pedir perdón? No, yo hablo del saber, del perdonar. Porque hay el saber perdonar si una persona te pide perdón, pero hay también la petición de perdonar. Entonces, claro, serían las dos. La petición de perdonar sería simplemente la manifestación, ¿vale?, hacia afuera, hacia la persona, de tu propio perdón, del perdón hacia ti. Si tú no te perdonas, aunque tú pidas perdón al otro, no te va a perdonar, ¿vale? Necesitas tú sentir que te perdonas, o sea, aceptar lo que decíamos, me he equivocado, en este caso, me he equivocado, pido perdón, pero más que nada para restaurar la confianza de la otra persona. No tiene mucha importancia en realidad. La importancia es perdonarte a ti mismo.
Eso es, tú te tienes que perdonar y luego pedir perdón a la otra persona y decir, mira, me he equivocado, lo siento, ¿vale? Miraré de que no vuelva a pasar más. Eso es decir, no va a pasar más, ya nos gustaría, ¿vale? Pero en todo caso yo siempre digo, intentaré no volver a caer en ese error. Espero no volver a caerlo, voy a intentarlo, pero vamos, asegurarlo no me atrevo porque soy humano, ¿no? Pero sí que pedir perdón es importante, claro que sí. Para dar, insisto, más que nada, para dar pie a la otra persona que pueda perdonar él. O sea, le estás haciendo un favor a la otra persona. Le estás haciendo el favor de que pueda perdonar y cortar ese lazo que de otra manera, a lo mejor, no sabemos, ¿no? A lo mejor cuando tú se lo dices, ella te dice, pues ni me había dado cuenta, que también puede pasar, ¿no? Si es así, no te preocupes porque ella ya lo había cortado. Pero más de una vez no ocurre así, se ofenden, se molestan, entonces tienes que pedir perdón. Y ahí también vuelve a ser lo mismo. Quiere o no, acepta o no tus disculpas. Si no las acepta, es su problema. Tenéis que verlo siempre desde ese punto de vista. Lo importante es lo que haces tú, tu motivación, etcétera. Y la otra persona, si le das pie, si hombre, si tampoco le dices nada, puede ser que sí, que se piense que está ahí, que tú eres una orgullosa, que no le pides perdón. Vale, muy bien. Ya avanzará hasta el punto de que ella, sin que tú se lo digas, aprenderá a perdonar. Pero eso es su evolución. Al dársela tú la capacidad, la posibilidad de perdonar, le ayudas, le acortas ese tiempo y le estás permitiendo que pueda ejercer esa medicina, esa curación del perdón. Pero fíjate que ya te digo, primero tienes que perdonarte a ti, porque si no sonará falso. Si tú no te has perdonado, que lo que sientes es culpa, sentirte culpable, y por eso pides perdón, en ese sentido, solo de esa manera, en realidad cuando hablas le estás transmitiendo tu culpa. Y esa persona, incluso por educación quizás, te puede decir, vale, sí, te perdono. Pero en realidad no habrá cortado ese lazo emocional porque tú tampoco lo has cortado. Fíjate que entonces estamos hablando tanto de si yo he hecho daño como si me han hecho daño. En este caso ahora es si yo he hecho daño. Entonces pido perdón, me perdono y pido perdón para limpiar ese canal energético. ¿Vale? Sí. Una pregunta, Josep, ¿se me oye bien? Sí. Hay algún momento que se te corta y se te ve la imagen, bueno, el nombre en lugar de la cara, pero supongo que eso es cuestión de internet, que se corta momentáneamente. Sí, pues, pero cuando hablas se te oye bien, sí. Una pregunta. Si una persona no te perdona, o sea, que tú has dicho que si tú no perdonas a alguien, queda ese vínculo para otras vidas. Sí. Si es la otra persona la que no te perdona, ese vínculo, porque no te ha perdonado, sigue... Sigue el vínculo, pero no contigo. Es como si fuera un imán, dos imanes, pon negativo, ¡pum!, y se enganchan. Si tú pierdes la imantación, la negatividad esa, ¡pum!, desaparece, a ti, con él, nunca más volverás a engancharte, porque tú ya lo has perdonado. Ahora bien, oye, perdonado a ti mismo y a todo, o sea, la relación la has cortado, ¡paf!, ya está. Vale, esa persona es un imán, sigue siendo imán y atraerá otro metal, otro imán para poderse enganchar. Entonces, en otra vida contigo no se volverá a encontrar, no tiene por qué, o si se encuentra será por otras razones, pero ya no ocurrirá lo mismo. Pero sí que él sigue llamando a alguien, a ver, necesito a alguien a quien odiar. Y pues, evidentemente siempre encontrará algún alguien que puede necesitar sentirse odiado y ¡pap!, se encuentran. O sea, que tú tranquila, si tú perdonas, los demás no van a cambiar necesariamente nada, ellos, porque depende de ellos. Y eso puede que cambien, puede que no, pero sí tú vas a cambiar respecto a ellos y ya no tenéis esa relación en la siguiente. Por eso es, digamos que para limpiar y empezar a organizar un poco tu próxima vida, es bueno quitar de delante los que tienen tickets para irte encontrando en la próxima por narices, ¿vale? Es mejor quitarse de esos tickets o entradas que tienen para tu función y puedas decidir, no, prefiero encontrarme con estos otros. Pero eso requiere ese esfuerzo, ¿no? De perdonar totalmente. Fijaos que es algo... Y además es que, no sé, para mí es que no es tan difícil, ¿no? Pero claro, supongo que será por mí mismo, no lo sé. O sea, yo ya he aprendido hace tiempo que todos somos muy diferentes. Entonces hay personas que lo tienen muy difícil, cualquier cosa la que sea, otros lo tienen más fácil.
no es por casualidad, es por trabajo anterior, ¿vale? Pero aún así, me refiero que en esta vida, por su personalidad, son de una manera o de otra. Pero hay personas que les cuesta muchísimo perdonar cualquier tontería, ya no cosas importantes, sino incluso cualquier tontería, y otros que incluso cosas fuertes o importantes, pues no les cuesta tanto. Yo, por mi manera de ser, insisto, y supongo que muchos que sean de segundo rayo les pasará algo así, tenemos más facilidad para, bueno, el pasado pasó, esa persona hizo algo, seguro que es lo que ella creía mejor para ella y todavía no ha aprendido que eso no va bien. Vale, pues lo que haré será apartarme, eso sí que lo soy bastante radical, pero no por el segundo rayo, por otras razones. A la que alguien me hace daño por alguna razón, pam, corto la relación, perdono, eso sí, y bueno, que siga su vida y se acabó. Ya lo que no me dejo es que me vuelva a hacer daño, eso está claro. Ah, sí, otra cosa que quería comentar, que también depende mucho del estado evolutivo, en cómo te encuentras. Y es que cuanto más evolucionas, más creces personalmente, menos daño te hacen las cosas. Te das cuenta de que no tienen por qué hacerte daño, porque casi siempre, el daño suele venir de una mezcla de historias, pero entre las que el orgullo importa muchísimo. La persona que ya ha controlado su orgullo de manera que no se considera ni más ni menos que otras personas, no le pisan tanto los callos, de alguna manera. Yo siempre pongo el ejemplo de que hay gente que se ofende bastante porque les insulten o porque les digan, pues hija de puta, por decir algo, un insulto así mentando a la madre. Y digo, ¿qué importancia tiene? Si alguien que está muy enfadado conmigo por cualquier razón, puede ser lógica, ilógica, da igual eso, por cualquier razón, me dice precisamente que eres un cabrón, un hijo de puta, por ejemplo, yo puedo pensar, jo, le he enfadado bastante, eso sí, a ver qué ha pasado, voy a hacer análisis de por qué, ¿no? Pero sentirme ofendido porque ha insultado a mi madre, ¿qué va? Si esa persona ni conoce a mi madre, no tiene ni idea. Si lo supiera, sabría que de puta no tiene nada. Eso está clarísimo. Por lo tanto, llamarme a mí, hijo de puta, si me permitís la palabrota, ¿no? Porque si no, no sé cómo ponerla de manera clara, ¿no? El ejemplo que quiero poner. A mí, yo sé perfectamente que mi madre, hombre, no sé si era una santa, pero una buena persona sí lo era y no se dedicaba a ese oficio. Por lo tanto, si a mí me llaman así, en realidad lo único que ocurre es que esa persona lo que quiere es pincharme, ofenderme. ¿A qué? Pero aquí depende del estatus social que tenga dicha persona. Porque si es un estatus muy alto, ya no llegamos a este punto. Si es más bajo, Estoy poniendo un ejemplo de alguien muy enfadado que te insulta. Y pongo ese ejemplo en el sentido de que cuando analizas un insulto, es que sea el que sea, a ver, a uno de más alto tipo el rey, ¿se le puede llamar corrupto? Sería un insulto más alto, pero no el otro que estaba diciendo yo. Y se puede ofender. Vale, ¿lo es o no lo es? Punto. Si no lo es, ¿por qué se va a ofender? Porque lo diga alguien. Pues no, es la opinión de alguien y además casi siempre. Lo que te estaba diciendo, si alguien me llama así, hijo de, lo que me voy a dar cuenta es que esa persona está muy enfadada conmigo. Entonces lo que quiere simplemente es hacerme daño, molestarme, pincharme. A mi madre le importa tres pitos. A él, mi madre, le da igual, pero se usa ese insulto. Vale, pues daría igual, imbécil y estúpido, da igual el insulto que te den. ¿Por qué te molestas? Hombre, si de verdad es cierto que soy imbécil, vale, pues tengo que intentar arreglarlo. Pero no lo voy a conseguir enfadándome, eso de entrada. Y si de verdad creo que no soy imbécil, pues ¿por qué me voy a molestar? Porque él quiere que me moleste. Fijaos, lo único que se consigue con eso es darle la razón a esa persona. Esto es análisis del quinto rayo, ¿vale? Para que entendáis. Análisis, o del número 7 si hablamos de numerología. Si analizas las cosas, te das cuenta de que ¿por qué te vas a molestar? Claro, entonces es mucho más difícil que te puedas ofender por alguna persona que haga lo que sea. Si alguien me roba, ya vamos a hablar de un hecho concreto, físico, dinero, una cartera o algo, evidentemente voy a intentar, si puedo, evitarlo. Primero. Segundo, que no me vuelva a ocurrir también. Pero a esa persona no le voy a tener rencor, no voy a necesitar ni perdonarle porque ya me doy cuenta de, por un lado, no sabe lo que hace,
no conoce bien las leyes del universo y por lo tanto ya se enterará, ya las aprenderá tarde o temprano. Y segundo, que lo hace por ignorancia, totalmente. Que sí, que lo hace queriendo, porque quiere el dinero de otro, porque no quiere trabajar. Yo qué sé, no sé, tampoco sabemos las razones. A lo mejor realmente, en algunos casos al menos, hay razones Necesidad. Claro, hay necesidad de verdad. Y no se puede simplemente diciendo, oh, que trabaje. Sí, ya, busca trabajo. Si no, míralo ahora, ¿no? Cómo está. O sea que no es todo tan fácil, pero tampoco podemos saber el porqué. Por lo tanto, no hace falta que nos demuestre que lo ha hecho por necesidad. No, 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 no. Tú personalmente lo que tienes que hacer es darte cuenta de que todas las experiencias que pasas, todas, buenas o malas, nos gusten o no, son para que nosotros aprendamos, las atraemos para aprender. Entonces, fíjate cómo cambia el razonamiento si es que este me ha hecho no sé qué porque quién sabe lo que es, ¿por qué me pasa eso? A ver, ¿qué tengo yo que aprender de esa historia? Primero de todo, pobre hombre, insisto, volveré a protegerme para que no vuelva a repetirme porque no me gusta, no me hace ningún bien hacer eso, pero sí que si ha logrado pasar es por algo. Y si ha pasado eso, es, a ver, ¿qué tengo que aprender yo? ¿Qué lección? Sea un insulto, sea que me roban, sea que me tratan mal, me ningunean, da igual, cualquier cosa. Tienes que aprender algo ahí. Entonces, búscate. Y entonces, fijaos que, ¿dónde está el perdón? No es necesario. Yo insisto, es importantísimo, pero porque tiene que convertirse a la larga en una actitud automática. A la larga, ¿eh? Al principio hay que hacerlo conscientemente y sobre todo con los daños supuestos que vienen de antes. Y fíjate que digo supuestos, muchas veces no son daños de verdad. Algunos sí, evidentemente, no vamos a negarlo, pero hay otros daños que son como secundarios y como muy relativos. Es que me hicieron daño, por eso ponía el ejemplo del insulto, porque yo acepto que eso es hacerme daño. Si yo no lo acepto, a mí un insulto no me hace daño. Y como eso hay muchas otras cosas. Pero bueno, hay cosas que en la vida pueden ser muy duras y pasarlo mal, por karma, por la razón que sea. Entonces hay que aprender a perdonar. Pero cuando todo eso ya lo tenemos más bien manejado y estamos bastante tranquilos, te das cuenta de que en realidad es algo automático. Si tú empiezas a irradiar la energía del chakra cardíaco, lo que es el perdón ya no lo necesitas. Por un lado, porque automáticamente te das cuenta de todo eso que te estoy diciendo, lo razonas incluso de una manera muy intuitiva ya, te sale, pero es que además atraes cada vez menos a ese tipo de situaciones. Recordad que atraemos según lo que necesitamos aprender. Si tú no necesitas ya aprender a perdonar algo, eso no va a aparecer en tu vida, ¿eh? No es por azar que aparece. Oh, por casualidad me han robado. No, tú necesitabas que te robaran para aprender algo. Por casualidad me han dado una bofetada, por casualidad me han hecho bullying. No, siempre hay una razón ahí detrás para que tú aprendas algo. Una vez ya lo tienes, ha aprendido, no vuelve a aparecer. Por lo tanto, fijaos que todo vuelve a ser lo mismo. A medida que nos vamos desarrollando y vamos aprendiendo las leyes cósmicas, la energía, digamos, universal, etcétera, cómo la trabajamos y cómo la expandimos hacia afuera, nuestra vida se va convirtiendo en más eso, amor, energía, bienestar, etcétera, paz sobre todo. Y el perdón no es necesario porque es una energía que va incorporada en tu actitud, simplemente. Sí que es necesario, pero ya no le llamas perdón, no tienes que hacer nada para perdonar. Y quizás el último baluarte, lo que cuesta más, creo, al menos a mí me pasa así, es el perdonarse a sí mismo. Perdonarse a los demás, en general, a mí no me cuesta demasiado. A veces hay cosas aparentemente gordas, bueno, pasaron en mi vida alguna cosa aparentemente gorda que me costó más, ¿no? Pero lo que más me cuesta es perdonarme a mí mismo. Y creo que también tiene que ver con el orgullo. Porque por el propio orgullo me cuesta perdonarme. No, es que yo soy tan malo que no me puedo perdonar. Hasta ahí puede ser el orgullo de, como mínimo, ya que soy malo de verdad. Eso de ser un malito así tontito, no lo sé, realmente no lo sé, pero sí sé que es una de las cosas en las que, al menos a mí, es de lo que más me cuesta, perdonarme a mí mismo mucho más que perdonar a otros, no sé a vosotros. Una pregunta, ¿puedo? No es que vaya bebiendo, tengo una infusión, pero es que tengo la boca muy seca. ¿Puedo hacer una pregunta? Que no es whisky, ¿eh? Es infusión. Sí, claro que sí, dime. Vale, perdónate, es que como estoy con el móvil, no sé si esto acaba de funcionar o no. Vale.
hemos perdonado, la pregunta es, ¿hemos perdonado de verdad cuando al recordar lo sucedido ya no nos duele? A Sí. veces pasa que perdonas y tú te crees realmente que has perdonado, pero en un momento dado recuerdas la situación y aún te sigue haciendo daño. Eso significa que todavía el perdón no está... De la manera que lo planteas es complicado, ¿eh? Porque hemos perdonado de verdad cuando, al pensar en la persona en que te hizo el daño supuesto, ya no sientes ni rabia ni dolor, sino en todo caso compasión o indiferencia, ¿vale? Entonces habría ese perdón. Pero lo del sentir daño creo que tiene menos que ver con el perdón, sino con... Es que depende de cada situación, más complejo, ¿no? Claro. Pero bueno, podría ser que fuera más debido a que nos hizo sentir algo negativo, dañino, sobre nosotros mismos, y eso es lo que nos cuesta más no de perdonar, de olvidar, en el sentido de que no nos haga daño. Olvidar no en el sentido neuronal, lo podemos recordar perfectamente, pero no tanto el recordar. A ver, yo me acuerdo de alguna situación, que ahora tengo 60 años, que pasaron cuando tenía 21, por ahí, no me acuerdo bien, pero por ahí. Nada, un trocito de una pequeña cosa en que alguien me echó en cara, pero es que has hecho esto. Y me di cuenta que había hecho algo, bueno, no maté a nadie, ¿eh? Nunca he sido de eso, pero vamos, emocionalmente causé dolor, ¿no? De alguna manera, que no me había dado cuenta. Y lo hice precisamente haciendo algo que yo siempre decía que no hay que hacer nunca. O sea, que me contradije, hice lo que yo decía que no, ni soñarlo, ¿no? Y lo hice. Entonces, cuando me lo dijeron, pues me di cuenta, me supo mal. ¿Sabes por qué? Por orgullo. Porque me di cuenta de que yo era tan gili que estaba haciendo lo que decía que nunca nadie debería hacer. Entonces, eso me hizo daño. Luego, esa historia la corregí bastante, pedí perdón, etcétera, muy bien. Pero todavía cuando lo recuerdo me sabe mal. Todavía algunas veces recuerdo ese trocito, que nada es un pensamiento rápido, y me sigue sintiendo mal. ¿Y sabes qué es? El orgullo. En mi caso es que me joroba muchísimo haber sido tan gilipollas, literalmente. Pero si en serio, ¿cómo pude? Me cuesta perdonarme a mí mismo. No el problema, porque ese problema ya se pasó, se perdonó, me perdonaron. Yo teóricamente me había perdonado, pero no. Por eso digo que a mí me cuesta más el perdón a mí. Entonces, claro, ahí hay un dolor todavía, ¿eh? Pero fíjate que no es el dolor, en mi caso, no es el dolor de la otra persona, de lo que me hizo, en este caso no, fui yo, ¿no? Sino de no poder perdonarme a mí mismo. Lo que tú planteas supongo que es alguien te ha hecho daño y entonces no sientes todavía dolor por eso que se te hizo, digo yo. A cabo del tiempo, sí. Sí, exacto. Es parecido a eso que te he contado, me parece. ¿Vale? Solo que desde el otro lado. Vale, la parte dolorosa sí significa que no está arreglado del todo. No diría yo si es perdón o no lo que se necesita ahí. Yo creo que es más bien comprensión, que es mi caso, es comprender pues mi nivel o lo que sea, la historia que sea, ¿no? Pero yo creo que va por ahí. No lo veo más tanto como no he perdonado del todo, bueno, puede que haya eso, pero yo lo veo más bien como que te sigue doliendo porque no has entendido qué pasó ni el por qué. Entonces lo vives como una injusticia. Todavía no has interiorizado que no existen las injusticias en este mundo. Sobre todo los que estamos en el crecimiento personal lo tenemos que tener clarísimo. No hay injusticias. Hay historias negativas con las cuales aprendemos, etcétera, y pueden ser dolorosas, pueden ser muy malas, de lo que tú quieras, pero no son por injusticia, siempre hay una razón válida ahí, ¿no? Hasta que eso no se comprende, no se entiende con la cabeza, sino se comprende verdaderamente con el corazón, podemos tener, pues eso, dolor, molestias, etcétera, respecto a eso. Yo creo que más bien va por aquí, lo que tú me comentas. Pero sí, pasa. Sí, porque a mí me ha pasado de perdonar a personas, a familiares. Un ejemplo claro siempre serán los padres, ¿no? Amistades, etcétera. Y aunque yo muchas veces he pensado o he creído que los he perdonado realmente y yo me he sentido en paz, luego ha habido algún día
que en un momento dado, al recordar un hecho, no la persona, un hecho, ¿no?, que sucedió, Sí. me vuelvo a sentir como un poquito pues, de dolor o de rabia, etcétera. Y digo, oye, pues a lo mejor es que no has perdonado del todo. Era eso nada más. Sí, sí. Yo te recomendaría que repasaras esa vivencia desde el punto de vista del observador. O sea, que medites, te coloques en el observador, que tú ya lo sabes hacer, y desde ahí intentes captar el entorno, porque la situación exacta siempre es algo puntual. Padre o quien sea es igual, provoca algo, hace algo, pero no es solo porque es una persona mala que quiere hacer daño, que eso es lo que solemos tener la tendencia a pensar. No, esa persona tiene un entorno que provoca que no pueda controlarse por alguna razón. Entonces, intentar entender su entorno, comprender esa situación, el qué pasaba, y luego también mirar un poco en uno mismo y entender cuáles eran sus carencias. Y a ver si ese entorno, esa situación, de alguna manera provocaba que tuviera que aprender una carencia que no tenía. No sé si me explico bien. O sea, la experiencia que tenías que aprender, ¿vale? De alguna manera, si lo miras desde fuera, no estás tan dolorido por eso, sino que lo ves y como si fuera una película, es más fácil que puedas darte cuenta de, vale, por un lado, sí, era lo que sea de malo esa persona, ¿vale? Pero yo me faltaba aprender algo, no sé el qué, eso tiene que encontrarlo cada uno. Y encima, además, puedes encontrar una cierta justificación en la acción de esa persona, en la actuación, en su entorno, su educación y su entorno. Y entonces, no es justificación en el sentido, qué buena es. No, hombre, no, es mala, ¿vale? Si hizo algo daño, alguna cosa mala, pues la hizo. Pero entender que tuvo una serie de educación y una presión que le provocó que fuera así, no provocó, le pinchó para que fuera de esa manera y él se dejó llevar porque todavía no llegó a la comprensión de que eso no toca, ¿vale? De alguna manera. Cuando lo entiendes así, lo puedes justificar un poquitín, entender, ¿vale? Y pensar que tú, antes, en otras vidas, también lo habías sido, porque todos hemos sido tan brutotes como el asesino más sanguinario que te puedas imaginar en alguna vida anterior, etcétera. Si ahora hemos evolucionado y no somos ya capaces de ser tan malos, es por eso, porque hemos evolucionado, pero no por casualidad. Hemos ido aprendiendo. Hay gente que todavía no ha aprendido eso. Entonces, mejor estar lejos de ellos, pero si te toca alguno cerca y te ha provocado algún problema, puedes entender que le falta. Por eso decía que son niños, párvulos, a nivel educativo, no de edad, pero a nivel educativo son especialmente como tipo párvulo, que no ha aprendido todavía otras lecciones, y ahí es cuando puedes, ya te digo, un poco justificar, entender que no pudo hacer otra cosa seguramente, o no supo, por un lado. Eso ya ayuda a perdonar. Y la otra parte es, a ver qué tenía que aprender yo. Todo ese análisis, fíjate que es mental, ¿vale? Apartándote al máximo de las emociones, porque si te dejas caer en las emociones, lo que me hizo, si puedo le doy, te salen las emociones. El problema en perdonar es meterte con las emociones, porque mientras estás con la emoción de la rabia contenida o de lo que sea, no puedes perdonar, es que es imposible. Tienes que comprender, entender y a partir de entonces la emoción se afloja de intensidad y puede ir desapareciendo. Bueno, es un trabajo, ¿eh? Si es algo importante, también yo entiendo que depende de la cosa que sea. Si es algo grave, importante, sí que cuesta muchísimo más. Yo con mis padres, por ejemplo, no he tenido cosas graves. Yo me acuerdo que cuando era adolescente me cabreaba porque no me dejaban hacer lo que yo quería. Pues creo que como casi todos los adolescentes, pero es lo más grave que recuerdo de ellos. Pero sí que sé que ha habido otros casos bastante fuertes, me han ido contando a veces, en las cartas astrales a veces sale cada tema que dices, menuda vida, ¿no? Y eso cuesta muchísimo más. Pero bueno, para eso estamos. Eso es como quien dice, no, yo quiero solo aprender la primaria. Hay la educación secundaria y hay universidad, ¿verdad? Depende de la educación que tengas, el tipo de trabajo que tendrás, el tipo de vida, ¿verdad? Pues eso es lo mismo. En evolución, en espiritualidad y en crecimiento personal, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos subiendo y tú escoges en si quieres estar solo en primaria y quedarte ahí o pasar a secundario o pasar a, ¿cómo se llama eso?, a educación superior, universidad, o si quieres hacer un máster después y un doctorado, ¿vale? Eso lo escoge cada uno. Yo no sé por qué las 9:30 ya, caray.
Yo tengo otra pregunta. ¿Me permitís? Sí, dime. Sí. Cuando sabía que trataríamos este tema, me vino una cosa en la cabeza. Y es una frase de Jesucristo que decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Pero eso lo hace la gente. Perdona. No, pero entonces yo me planteé si al igual que nosotros hemos cometido errores y muchas veces pedimos que nos perdone el universo y que por favor otra oportunidad, ¿no? Por decir algo, si nosotros en esta vida tenemos precisamente como ejercicio irnos perdonándolo todo. No sé si me explico, perdón. Termino muy bien de entender la pregunta. Sí, si un ejercicio a hacer es perdonarlo todo. Bueno, depende. ¿Quieres tener el doctorado o solo quieres quedarte en párvulos? Si quieres quedarte en párvulos no tienes que perdonar nada. Si quieres enseñanza media, pues tienes que aprender a perdonar lo más grave. Y si quieres el doctorado, tienes que perdonarlo todo. No es una obligación, es una ley cósmica. Hay que aprenderlo tarde o temprano. En alguna vida lo tienes que hacer. Entonces, cuanto antes lo hagas, mejor. Pero no lo cojas como es una obligación de hacer en esta vida. Depende. Pero vamos, yo lo recomiendo, sí, a todos, ya. Cuanto antes, mejor. Eso sí. La frase de perdónalos como nosotros perdonamos, bueno, esa frase está mal escrita, ¿vale? Porque creo que no creo que Jesús dijera eso, al menos no de esa manera, ¿vale? Pero porque la frase es perdónalos como nosotros perdonamos, ya. Como por eso me ha salido la frase, ¿tú crees que la gente perdona? Entonces, sí, perdónalos como los demás perdonamos, vamos mal, porque nunca se va a terminar. Simplemente hay que perdonar, como decía lo que he explicado antes, hay que perdonar y ya está. Insisto, a la que abres el cardíaco, a la que abres el corazón, cuanto más lo abres, menos necesitas perdonar. No, la palabra perdón ya no sale la palabra amor. Que conste que lo más difícil, que eso sí, decían Jesús y otros, ¿no? Que es amar a todos, incluso a los enemigos. Porque cuando realmente amas, no tienes enemigos. Puede haber personas que te consideran su enemigo, sí, pero tú no tienes enemigos. No es a todo el mundo por igual, porque lo que ves son almas, no ves personalidades. Que esa es la otra cosa, que claro, si vemos una personalidad delante de nosotros, siempre vemos a alguien, una personalidad. Esa persona tiene sus fallos, sus historias, como tú las tienes, ellos también. Entonces, si te fijas en eso, hay problemas. Pero si ves más allá, te das cuenta que es un alma que está luchando por manifestar el alma, por manifestarse ella, no la personalidad con fallos. Entonces, vale, te apartas de los fallos para que no te hagan daño, pero puedes amar esa alma, esa energía positiva. Cuanto más avanzado estás, también recuerda que atraes hacia ti las energías como eres tú. Por lo tanto, cuanto más avanzado, menos atraes a ese tipo de personalidad de muy baja evolución. No las encuentras en tu entorno, en tu alrededor. Sí que existen en el mundo, pero no están alrededor tuyo, porque tú no las atraes, al revés, ¿vale? Entonces, cada vez hay más facilidad para poder amar. Y bueno, ya hablamos de las personas en numerología, el que se llama el 33-6, recuerda el número maestro 33, que es el amor universal, es esas personas que sí son capaces de amar a todo el mundo. Ahí sí sería un ejemplo Jesús y otra gente de ese estilo, ¿no? Otras personalidades, no, maestros, otras personas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, para nosotros tampoco se nos pide tanto, se nos pide al menos que seamos capaces de amar a los que no nos hacen daño y apartarnos de los que nos hacen daño y entender que hay algo a poder amar en los que nos hacen daño o que lo que intentan. Entender eso y decir, vale, muy bien, tú lejos de mí, pero vale, yo a tu alma la quiero mucho. Entender eso va muy bien. Venga, ¿tenéis alguna otra pregunta? Aprovechad, ¿eh? ¿Veis cómo decía yo que David sería el que taca? Pues ya lo conozco. Cuando he visto que digo, No, me parece bien, de eso se trata, ¿no? ¿Se os queda alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta
Dime. Porque a ver, en esto, poniéndolo también de forma un poco objetiva, yo lo que veo, el perdón, es un poco a veces ver lo que entendemos y ver lo que se entiende, ¿no? Entonces yo lo que creo muchas veces es que el perdón, tal como lo que tenemos entendido por sociedad, nos imaginamos como una especie de cosa que igual al final es otra diferente. Porque yo mucho lo que veo el perdón, claro, lo que veo cuando has tenido una situación que te ha hecho daño por una persona, ¿qué es realmente lo que te fastidia? Que a partir de ese momento estás perdiendo mucho tiempo dándole a la cabeza en una emoción que te hace sentir mal. Y estás perdiendo un mogollón de horas durante el día, durante un montón de días, encima en algo que te hace daño. O sea, que realmente, entonces, tal como entiendo yo el perdón, quizás es como la herramienta para curar eso, a partir de algo. Sí. Es algo, el antiperdón, el no perdón, es precisamente algo que da vueltas constantemente. Por eso he dicho que es como una atadura con alguien, que es una atadura emocional, ¿vale? Y le damos vueltas, pero en realidad estamos como digiriendo una emoción que no se digiere. Se va dando vueltas como si hubieras comido algo que no logras digerirlo y que te hace daño, evidentemente, y te hace sentir mal, porque no puedes ni digerirlo, ni sacarlo, ni evacuarlo, ni nada. Está ahí en el estómago. Pues a nivel emocional es exactamente eso. Es una emoción bloqueada ahí y que durará hasta que logres el perdón. Perdonarte, etcétera, lo que sea que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, mientras no, es una energía enorme que está ahí y que requiere mucha energía tuya de atención, que no te deja estar ni feliz, ni concentrándote en las cosas positivas, ni nada. Es un bloqueo muy, muy fuerte. Insisto, depende también del tipo de problema, ¿no? Pero si es algo importante, ¡fua! La cantidad de cosas que libera. Por eso dicen que el perdón libera. Claro que libera. Es como te da una purga y que salga por abajo eso que no logras digerir y te quedas bien para poder comer otra vez y poder disfrutar de la vida. Es una liberación enorme. Pero sí, tienes toda la razón. Es algo que le damos demasiado. Estamos ahí siempre. Es que se puede convertir en un veneno, muy sutil. Eso de sutil, es sutil cuando poco. Sutil no tiene nada a la que te encuentras más, a la que realmente eso, digamos, realmente es fuerte, ese rencor, etcétera, ese odio que hay, puede estropearte incluso físicamente, ¿eh? Puede provocarte desde tensión alta, el estómago, problemas de estómago, te está envenenando, como bien dices, el organismo. Psicológicamente te envenena, es muy difícil que tengas relaciones sanas, no con esa persona, en general, no hay relaciones sanas, porque no sabes relacionarte sanamente, siempre está, en el fondo está ese problema. Y a nivel físico se somatiza muchísimo de manera grave, pueden haber enfermedades graves. Sí. Por eso hemos empezado diciendo, es importantísimo el perdón, importantísimo en todos los niveles, físicos, emocionales, mentales y espirituales. Y ya no es el rencor o el odio que puedas tener, sino luego que da paso a la venganza, ¿sabes? Sí, ya el planear cómo devuelvo ese dolor a otro. Sí. Entonces, bueno, es una bola de nieve, que es una bola de nieve oscura que se va creciendo, ¿no? Y fijaos cómo está gobernando, influyendo muchísimo en la sociedad. Eso, pero ahora estábamos hablando todo el rato de personas, tú, yo, gente en general, etcétera, ¿no? Pero es que esto influye a nivel nacional, no solo en España, en todos los países, pero fijaos las leyendas negras de cada país, que no son precisamente nada más que eso. Una guerra se perdió por parte de España e Inglaterra, por ejemplo, y resulta que entonces los ingleses, los que perdieron, generan odio hacia el otro, el enemigo. Y eso va generando durante generaciones y generaciones problemas entre los países. Y entre pueblos, esos odios, rencillas que duran siglos a veces y centenares y generaciones de personas que se pelean por una cosa que pasó hace, yo qué sé, 200 años, que alguien no quiso casarse con la hija de alguien y se ofendieron las de la familia y estamos hablando de eso. Y eso puede generar, bueno, así vamos. Imaginaros que todos esos fueran capaces de entender, vamos a perdonar. Tapo la rasa, empezamos de nuevo. Cambiaría el mundo, pero vamos, desaparecerían las guerras, los judíos, los palestinos, es que hay un montón de cosas, los comunistas, los capitalistas, da igual, siempre va lo mismo, me has hecho daño,
o incluso a veces creo que me has hecho daño, porque a veces también es inventado, pero me lo creo, y a partir de ahí genero una rabia, un odio y encima venganza. Vamos a ver cómo te lo puedo devolver. Claro, cuando logras devolverlo, los demás, a los otros les pasa lo mismo que a ti. Van a tener rabia y odio y generar venganza a ver cómo puedo jorobarte. Y no terminamos nunca. Que es lo mismo que os estaba diciendo, lo que en lugar de hablar de vidas, hablamos de diferentes situaciones históricas. Franceses, españoles, etcétera, ¿no? O Villa arriba, Villa abajo, da igual eso. Yo recuerdo que mi padre me explicaba que él nació en Gerona, como yo, y allí habían, cuando él era pequeño, 2 barrios que una vez a la semana se encontraban para tirarse piedras. Y todo el mundo, siempre había alguien que salía descalabrado. Yo pensaba, ¿cómo puede mi padre, que fue marista, hermano marista, que me enseñó la espiritualidad a tope, ¿no? Y él me explica que cuando tenía esos 7, 10 años, pues allá había el barrio de arriba, el barrio de abajo, porque hay una montaña, y que ellos se encontraban abajo para pegarse pedradas. Y digo, madre mía, ¿cómo puede ser eso? Pues ya eso, imagínate, claro, siempre había alguien descalabrado. Bueno, se tenía que vengar en la próxima semana. Todo está montado así. Ahora, si todos abrimos poco a poco el cardíaco, abrimos el corazón y vamos perdonando, añadimos lo contrario. En lugar de energía negativa, vamos añadiendo energía positiva en el mundo. Vamos liberando energías negativas. O sea que esto yo creo que sería como el colofón al final de esta charla, aprender que esto, por un lado, es necesario espiritualmente para que la humanidad avance. Y es necesario personalmente para que nosotros nos podamos sentir en paz. Fijaos que ya no te hablo de ayudar a los demás y de que hay que ser espirituales. No. ¿Quieres sentirte en paz? ¿Sentirte bien? Perdona. Simplemente. ¿Qué os parece? Si os parece, terminamos la charla hoy aquí. Y bueno, ya hablaremos luego para el próximo mes qué tema tocamos. Si queda algo pendiente, también lo podréis preguntar en la siguiente, ¿de acuerdo? Y si no, pues en los comentarios del vídeo, porque esto lo voy a subir a YouTube, ya lo sabéis. Y los que lo vean, que no sois vosotros los presentes, también pueden comentar cosas y preguntar, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Ok.